El Señor les bendiga a todos. Hoy traemos otra enseñanza bíblica, la cual hemos titulado La ciega o el rapto de la iglesia. La ciega, o como lo llaman, el rapto de la iglesia, que es el levantamiento de la iglesia en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para poder ser raptada o levantada la iglesia, por ende, tiene que parecer la señal del Hijo del Hombre, que es su segunda venida, según Hebreos 9:28. En ningún lado de la Biblia usted va a encontrar escrito que el Señor Jesucristo vendrá por tercera vez como Hijo de Hombre. Sí está escrito que Él vino como Hijo de Hombre ya una vez a enseñarnos el camino y a darnos redención. Y vendrá por segunda vez a darnos el pago personalmente, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, según Hebreos 9:28. Pues segunda de Tesalonicenses 2:1 dice, abro comillas, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, cierro comillas. Estas palabras sobre el levantamiento, que es la reunión con Él en su venida, no contradicen lo dicho por el mismo Cristo, pues el Cristo dice en Mateos 24:29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, volvamos a repetir, e inmediatamente después, pasa la tribulación y de una vez acontece lo otro. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El 31 dice, y enviará a sus ángeles. ¿A quién va a enviar el Señor Jesucristo? A sus ángeles, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, pues los escogidos son la iglesia, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Las palabras dichas en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 afirman lo mismo que dijo el Cristo en Mateos 24. El levantamiento de la iglesia tiene que ver en todo con su venida, pues no son acontecimientos aislados el uno del otro, son eventos cronológicos. Pues el Cristo dice en Mateo 24, inmediatamente es que pasa y de una vez surge lo otro. Entonces dice el Cristo en Mateo 24, inmediatamente, después de la tribulación. ¿Cuál es la tribulación? De aquellos días, o sea, que cuando pase el tiempo que ha permitido el Señor para que la tribulación de parte del anticristo, e inmediatamente lo conmovible será conmovido. Hablando de las estrellas, hablando de la luna y del sol, etc. Y que aparecerá su señal, después que sean conmovidas lo conmovido, aparecerá su señal en el cielo y enviará a sus ángeles a juntar sus escogidos, o sea, su iglesia. Pues sus escogidos son su iglesia. ¿Y por qué dice y juntarán a sus escogidos? Recordemos que la parábola del trigo y la cizaña dice, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega es el levantamiento de la iglesia. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero, según Mateos 13:30. Y aún añade Mateos 13:39, la siega es el fin del siglo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Lo mismo que dijo el Cristo en Mateos 24, que enviará en su venida a sus ángeles a juntar a sus escogidos, que es su iglesia. Ahora, la siega es el último evento del fin del siglo, pues dice, la siega es el fin del siglo, según Mateos 13:38. Pues, esta también fue una pregunta que sus discípulos le dijeron diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, según Mateos 24:3. Entonces, la venida del Cristo es la siega y la venida del Cristo es el fin del siglo. Si la siega o el rapto, que es nuestra reunión con Él en su venida, según 1 de Tesalonicenses 2:1, que es donde se reúne la Virgen, que es la iglesia, con su esposo, que es Jesucristo, y la siega es el final del siglo, según Mateos 13:38, entonces, ¿en qué momento se da la tribulación del hombre de pecado, que es el anticristo? Si esta siega es antes de la tribulación. Por eso Pablo sí enseña que después de haber dicho con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, sigue diciendo en 2 de Tesalonicenses 3, nadie os engañe en ninguna manera. Entonces usted no debe ser engañado de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
como lo dice segunda Tesalonicense del capítulo 2 del 3 al 4. Hagamos una pregunta en este versículo que leímos. ¿Quién no vendrá sin que antes aparezca el hombre de pecado, que es el anticristo, y la apostasía? ¿Quién no va a venir? Pues el versículo es obvio. No vendrá, pues el Señor Jesucristo es el que no vendrá sin que antes aparezca el anticristo y la apostasía. Pues eso es lo que está diciendo el versículo. Y si todavía no viene el Señor Jesucristo, por no haberse manifestado el anticristo, pues todavía no hay reunión con él. O sea que no hay levantamiento de la iglesia. Pues todavía no hay reunión con él, que es la ciega o el rapto en el levantamiento de su iglesia. Y si la iglesia, según las falsas enseñanzas, ya fue levantada, ya fue cegada, ¿a quién el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, va a tribular? A no ser que usted sea un insensato como las 5 vírgenes insensatas, que digan que va a tribular a las 5 vírgenes insensatas que Jesucristo no se llevó en su venida, y que aún estas 5 vírgenes insensatas aún tienen tiempo y oportunidad que Cristo las acepte después de que el Señor Jesucristo, que es el esposo, ya haya venido. Pues la Biblia no habla conforme a esta enseñanza. La Biblia dice en Mateos 25, 10 al 13, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo es el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y las que estaban preparadas, oye, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. El 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, ¿quién respondió? El Señor Jesucristo, que es el esposo. Respondió él, dijo, de cierto os digo que no os conozco. El 13 dice, vela pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre va a devenir. Los hijos de Dios no saben el día, tampoco la hora, pero sí saben las señales de su venida. Pues no sabemos un día específico, un día exacto, tampoco sabemos una hora específica, una hora exacta, pero sí sabemos la cronología de sus señales, de sus acontecimientos, y debemos estar preparados, apercibidos como las vírgenes. Cuando Él venga, no como las vírgenes insensatas, no como aquel siervo malo que llegó su señor y lo encontró golpeando, bebiendo y comiendo con los borrachos, y dice su señor que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, según Mateos 24, 51. Porque la tribulación del anticristo no es para los violadores del pacto santo, tampoco para los del mundo, que andan comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Es para los que andan conforme al pacto santo, esto es, a su iglesia. Pues estos, cuando leen 1 Tesalonicenses 5:9, malinterpretan el versículo, diciendo que la iglesia no va a pasar la tribulación, porque el versículo dice, Dios no nos ha puesto para ira. Pues estos confunden la ira de Dios del Todopoderoso con la tribulación del anticristo. Pues viene primero la tribulación del anticristo y luego la ira de Dios del Todopoderoso. Pues dice a los mismos tesalonicenses, según en 2 Tesalonicenses capítulo 1 de 6 al 8, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a vosotros que sois atribulados, darnos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. Oye, entonces, ¿cómo nos va a dar reposo? Cuando Él se manifieste, cuando se vea la señal del Hijo del Hombre y sus ángeles. Oye, que la palabra no se contradice en ninguna parte. Y el 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo mismo dijo el Cristo en Mateos 24:4. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Oye, las mismas palabras de Pablo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oye, lo mismo que dice Pablo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces cuando vean la abominación desoladora, deben de huir, pues dice en Mateos 24:16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a Mateos 24 al 20 al 21, que dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. Los escogidos son su iglesia, son los que van a cegar, son los que van a levantar, son los que van a raptar. Aquellos días serán acortados. Entonces, eso lo dice en Mateo 24:22. Entonces, ¿por qué son acortados aquellos días? No dice que son acortados por las vírgenes insensatas. Tampoco dice que serán acortados por el mundo impío que se quedó cuando vino el Señor en su segunda venida. Dice que es por causa de los escogidos, que es su iglesia, es que son acortados aquellos días. La tribulación del anticristo es para los escogidos, es para su iglesia, la iglesia del Señor. Los que no habían adorado
a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vieron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, según Apocalipsis 24. Y si la iglesia fue cegada o raptada antes de la tribulación, ¿a quién va a tribular el anticristo? Esto solo deja de entrever que hay iglesias proclamando tener la verdad, pero solo son como la misma Biblia los llama: nubes sin agua, fuentes sin agua, pues dicen tener agua, pero están secos, áridos de la verdad. Recuerden, amen a su prójimo y reconozcan en el Hijo de Dios la obra que hizo el Padre Eterno. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Hasta un próximo video. Hasta luego. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos.